Cuando nos imaginamos la biodiversidad, todos pensamos en los grandes animales y vistosos, por ejemplo, como dijo recién Chipi, los tigres, los leones, los elefantes. Pero la biodiversidad es mucho más que eso. Son todos los animales, todas las plantas, los hongos, las bacterias, todos los microorganismos, son todos los ecosistemas diferentes que hay, es la diversidad genética dentro de las poblaciones e incluso son las relaciones que existen entre los animales. ¿Y por qué nosotros, pensemos un poco, necesitaríamos conservar esa biodiversidad? Bueno, hay muchos argumentos posibles para conservar esta biodiversidad. Primero es que la biodiversidad puede ser un lugar para realizar actividades deportivas. También es un lugar que tiene un gran valor educativo y para la investigación. También es fuente de inspiración para los artistas. Pero hay razones más tangibles de por qué deberíamos conservar la biodiversidad para nosotros. De la naturaleza provienen todas las plantas de las que nos alimentamos y los animales de los que nos alimentamos. La vestimenta que usamos, los tejidos, provienen de la naturaleza, tienen su origen ahí. Pero no es solo eso, también el funcionamiento de los sistemas naturales nos brindan el aire que respiramos. Las plantas fijan el dióxido de carbono y nos devuelven el aire para respirar. Pero al fijar ese dióxido de carbono, no solo nos dan ese aire puro, sino que también fijan ese dióxido, ese carbono en forma de madera, con la que nosotros después construimos nuestras casas, hacemos los muebles, tenemos el papel para escribir. Hay razones más sutiles, pero no menos importantes, de por qué conservar la biodiversidad. Y una de esas es la polinización. Y es a lo que yo dedico más o menos un gran porcentaje de mis días al estudio de la polinización. Cuando yo empecé a estudiar biología, yo la verdad que estaba maravillada también con toda esa biodiversidad vistosa y yo quería estudiar los tigres de Bengala y los leones. Ese era mi objetivo. Y la verdad es que sí, estoy bastante lejos de eso. Una sola vez vi un felino, que fue cuando justamente estaba en una reserva muestreando polinizadores, iba muy temprano a la mañana y se cruzó un gatito que después me di cuenta, me explicaron que eso era un gato andino, que era muy difícil de ver. Pero bueno, de ahí en más, la verdad que yo los gatos los veo por los documentales, todos los felinos. Y ahora me dedico a estudiar unos animales, una biodiversidad que es mucho más chiquita en tamaño, que son los polinizadores. Pero bueno, ¿quiénes son los polinizadores? Bueno, los polinizadores, ustedes van a pensar, el primero que se nos ocurre a todos cuando imaginamos los polinizadores es esta especie, que es Apis mellifera. Es la abeja que produce la miel, con la cual endulzamos muchas de nuestras comidas, el té. Esta abeja habita en todo el mundo y es muy reconocida. Hay muchas otras especies de abejas. Hay abejas que hacen miel, pero que no tienen aguijón, no pican, y estas abejas son abejas melíponas. Viven en colmenas, son parientes cercanos de las abejas. Hay otras abejas, por ejemplo, que son abejorros, son grandotes, tienen el cuerpo recubierto de pelos, y si los podemos mirar de más cerca, vemos que las patas traseras tienen incluso como una canastita donde se guarda el polen con el que alimentan a sus larvas. También hay unas abejas que hacen los nidos, que tienen unas mandíbulas muy fuertes y rompen la madera para hacer los nidos. Estas abejas se llaman carpinteras y son bastante grandotas. Hay abejas de colores espectaculares, abejas naranjas, abejas verdes metalizadas, azules. Existen hoy descriptas unas 16.000 especies de abejas, 15.999 especies más que Apis mellifera, que es la que todos conocemos. Pero no es solo cuestión de abejas la polinización, también hay otros animales. Hay avispas, hormigas, también hay unas moscas, que no son las moscas que están en la cocina de nuestras casas, estas
moscas se asemejan bastante, estos dípteros se asemejan bastante a las abejas, algunas especies, y se llaman sírfidos. Las mariposas diurnas y nocturnas son muy buenas polinizadoras, escarabajos. También los colibríes, que todos conocemos, e incluso hay especies de mamíferos que son polinizadores. Todas estas especies, ¿qué tienen en común? Todas se alimentan gran parte de su vida en las flores. Toman el néctar de las flores e incluso esas 16.000 especies de abejas alimentan a su descendencia, sus larvas, con el polen que sacan de las flores. Bueno, ¿y qué hay de las flores? Las flores no son ni más ni menos que los órganos reproductivos de las plantas. En las flores encontramos la parte sexual masculina y la parte sexual femenina. La parte sexual masculina está compuesta, bueno, de las anteras. Aquí se ve que tienen el polen, que es un polvito amarillo. Eso representa los espermatozoides de las plantas, el polen. Y la parte femenina está compuesta del ovario, que tiene adentro los óvulos, y una superficie que está acá, que se llama estigma, que es por donde entra el polen a la flor. En las plantas, la mayoría de las plantas con flores, estas estructuras femeninas y masculinas están separadas. Y esa separación en general están dentro de la misma flor, pero como ven, la parte masculina no está en contacto con la parte femenina. Hay en especies que tienen flores masculinas y flores femeninas. Incluso hay algunas especies de plantas que existe individuos machos e individuos hembra. Por ejemplo, es el caso de la papaya. En todos estos necesitan, todas estas especies, alguien que mueva el polen desde las anteras y lo lleve al estigma para que se produzca la polinización. Los que son los encargados de hacer eso son, por excelencia, los polinizadores. Los polinizadores no son más ni menos que los que llevan las gametas masculinas hacia la estructura femenina de la flor. Sin polinizadores, bueno, las plantas se pueden reproducir, algunas de ellas, el polen se lo puede llevar el viento, pero este viaje es mucho menos eficiente que cuando va pegado al cuerpo de los polinizadores. Se estima que el 90% de las plantas con flor, la polinización la realizan los animales. En general son insectos. Cuando el polen llega a la estructura femenina, se produce un tubo polínico que cuando fecunda el óvulo, el ovario se hincha y se produce un fruto. Y bueno, entonces hay una muy estrecha relación entre los polinizadores y las flores. Los polinizadores en las flores obtienen alimento y alimentan a su descendencia con ese polen. Y las flores no obtienen más ni menos que la reproducción cuando las visitan estos polinizadores. Y ustedes dirán, bueno, todo esto es muy lindo, pero a mí, ¿de qué me sirve saber toda esta parte de la flor femenina, masculina, el fruto y estas abejitas tan lindas? Bueno, vamos a ver cómo son de importante, vamos a hacer un ejercicio acá para ustedes los polinizadores en su vida diaria. ¿Quién, por ejemplo, comió ayer tomate? Levante la mano. Pimiento, zapallo, pepino, durazno, palta, pera, pomelo, frutilla, arándano. Todos esos cultivos son polinizados por animales, todos. Se estima que el 75% de nuestra alimentación proviene de cultivos polinizados por animales. Y no es solo frutas y verduras. Esta planta, que es un arbolito, esos frutos contienen adentro 2 semillas, que son las semillas del café. El café que tomamos todas nuestras mañanas, antes hubo una flor que fue polinizada por algún insecto o por otro animal, que llevó el polen y que polinizó esa flor, que se fecundó y dio esas semillas con las que nosotros tomamos el café. Esta planta, también medio rara, es un árbol que tiene las flores que le salen del tronco y esos frutos grandotes son el cacao. El chocolate también es polinizado en este caso por unas mosquitas que son jejenes, que son los encargados de polinizar estas flores que son muy pequeñas del cacao.
Así entonces de importante es para nosotros los polinizadores en nuestra alimentación. 75% de lo que comemos proviene de alimentos polinizados por animales. Hace más o menos 10 años yo partí a estudiar cómo la conservación de los polinizadores se relacionaba con la producción agrícola. Y para eso fui a hacer mi tesis de doctorado a la ciudad de Orán, en Salta, al norte de Argentina. Bueno, me hizo un calor impresionante. Y ahí estuve unos años durante la floración, es decir, primavera-verano, viendo las flores, en este caso del pomelo, en plantaciones que estaban colindantes con selva pedemontana de las Yungas. Y observaba desde la mañana hasta el atardecer las flores y los visitantes florales. Y después veía qué pasaba con los frutos, cuántos frutos tenía. Bueno, no solo, como les dije, me hizo muchísimo calor, me picaron muchísimos mosquitos, me confundieron con ingeniera agrónoma todo el tiempo, que hace una bióloga trabajando en un sistema productivo, en un sistema agrícola. Y bueno, pero al final la verdad es que aprendí algunas cosas. Primero, de que los polinizadores no viven en los cultivos, no están en las zonas agrícolas. Los polinizadores provienen de los sistemas naturales que están al lado. Y lo segundo, que también es muy importante, es que los polinizadores son necesarios para que se produzcan los frutos del pomelo. Hasta ese momento que yo hice la tesis, muchos cítricos se supone que se reproducen asexualmente y por lo tanto sin necesidad de polinizadores. Bueno, mi trabajo muestra que al menos las variedades que yo estudié, sin polinizadores no hay fruto. Bueno, como mi trabajo de tesis, se hicieron trabajos alrededor del mundo en muchos cultivos. Se estudió la sandía en Israel, el girasol y el mango en Sudáfrica, el kiwi en Nueva Zelanda, el café en Indonesia y en Costa Rica y en Brasil, los almendros en California, arándanos en Canadá, frutilla en Suecia y un montón más de cultivos. Se trabajaron con 42 cultivos y se hizo un trabajo que resume toda la información que hasta ahora hay disponible en la literatura. Y este trabajo muestra que para todos esos cultivos, 42 cultivos que son desde hierbas hasta árboles en distintas regiones del mundo, para todos esos cultivos, cuanto mayor fue la diversidad de polinizadores, mayor fue la producción. Entonces está bastante claro que necesitamos los polinizadores que no están en los sistemas agrícolas para polinizar nuestros cultivos. Entonces, hay un problemita, y es que los polinizadores están disminuyendo en todo el mundo, tanto en diversidad como en abundancia. Y esto se debe a que, bueno, cada vez hay más áreas destinadas a la agricultura porque la población mundial está creciendo y hay que destinar zonas agrícolas para esa población creciente, para alimentarla, zonas ganaderas, y eso presiona sobre las áreas naturales que cada vez donde están, junto con los polinizadores, un montón más de animales, de plantas y de organismos que no tienen, en este caso los polinizadores, espacio para reproducirse, anidar y alimentarse durante todo el año. Además, las zonas agrícolas y las prácticas agrícolas, el uso de pesticidas y el uso, digamos, de maquinarias, hacen de estos lugares muy desfavorables para la vida de los polinizadores dentro de los cultivos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, es fácil, o algunas estrategias son fáciles de llevar adelante. Por un lado, los productores tienen que tener conciencia de que los polinizadores son importantes para su propia producción. Y hay maneras de conservarlos que no son muy costosas dentro de los cultivos. Por ejemplo, dejando zonas agrícolas que no son cultivables porque tienen pendiente, porque tienen mala irrigación, dejarlas que crezcan, digamos, las áreas que crezcan la vegetación natural, y eso ya es refugio y alimento para los polinizadores durante el año. Además, por ejemplo, los cercos, los alambrados que dividen las plantaciones, muchas veces simplemente con dejar crecer la maleza
ya le estamos dando alimentación a muchos polinizadores. También necesitamos que los tomadores de decisiones que toman medidas sobre el territorio tengan en cuenta que para nuestra propia sustentabilidad y nuestra propia alimentación necesitamos de estos polinizadores y que estos polinizadores están relacionados con la conservación del hábitat. Y bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, nosotros podemos alimentar a los polinizadores. No es difícil, simplemente sembrando flores. Estos jardines de pasto son muy lindos, pero son un desierto para los polinizadores. No encuentran nada de alimento. Sembremos flores. Cuando yo llegué a Tucumán, alquilé una casita con este jardín muy lindo, lleno de pasto. Y bueno, empecé a colectar flores, iba a la casa de mi mamá, juntaba los gajos de todas las plantas que había, a lo de mis amigas. Bueno, y me fui armando y transformando mi jardín. Hoy mi jardín tiene una huerta, tiene árboles, tiene un montón de flores y he alcanzado a ver un montón de polinizadores en mi jardín. He visto los sírfidos visitando las flores de la rúcula, las abejas de la miel también están, algunos abejorros visitando una enredadera que tengo con una flor enorme. Incluso tengo un tronco que junté después de una tarde de lluvia, que al poco tiempo me di cuenta que tenía un nido de estas abejas carpinteras ahí adentro. O sea que yo en mi casa ya tengo abejas carpinteras y muchos otros polinizadores. Y bueno, también en Mendoza, yo estuve viviendo en Mendoza unos años y tenía un jardín muy pequeño. Y en la puerta de la casa había salido una planta bien fea. Y yo la quería cortar, era fulera. Y viene un amigo y me dice, no la cortes, tiene una flor hermosa. Y bueno, le hice caso, la dejé que creciera, estaba justo al lado de la puerta. Y la verdad que cuando salió una flor tubular, blanca, que abría solo los atardeceres. Y a los atardeceres el jardincito se me llenaba de estas flores blancas, alargadas, tubulares, divinas. Y una tarde, cuando estaba ahí en la puerta al atardecer, se acercó una mariposa con una trompa alargada que estiró toda su trompa y entró en 3 o 4 de esas flores. Yo no les puedo decir ese momento lo que fue para mí, porque yo estaba alucinada. La mariposa esta es, bueno, para mí muy difícil de ver, nunca más vi otra, y estaba en la puerta de mi casa, era impresionante. Y yo solamente no había cortado ese yuyo. No saben cómo agradecí ese momento, no haber cortado esa planta que yo la había descartado entre las bellezas de la casa. Y bueno, es difícil para mí eso, transmitirles la felicidad que yo tengo cada vez que salgo a la mañana a visitar las flores de mi jardín, y mucho más que yo todavía considero la magia de ver a alguno de estos animalitos visitando las flores que tengo ahí. Y bueno, la verdad eso, yo ya no me dedico al estudio de los tigres y del tigre de Bengala, pero la verdad es que descubrí que en este mundo tan pequeño de las relaciones entre las plantas y los polinizadores, es no solo que enorme, muy diverso, súper fascinante y además es muy importante para nuestras vidas. Entonces yo simplemente los invito a que ustedes experimenten una mayor conexión con la naturaleza, que siembren flores en sus jardines, en los balcones, en las terrazas, en las oficinas, que experimenten la conservación de estos polinizadores desde su propia casa. Y eso es todo.